Es un agrado conversar con Rafael Arraiz, lo escuchamos siempre en Unión Radio con temas históricos y particularmente porque es profesor universitario, escritor y muy cercano a los temas internacionales. Tú has sido uno de los pocos venezolanos que tiene un estudio constitucional de la historia de la Constitución venezolana. ¿Cómo han sido esas grandes etapas? Sí, pues claro, ese libro es un manual de las 26 constituciones que ha tenido Venezuela, desde la Constitución Federal de 1811 hasta la de 1999. Y allí, pues, el tema de los derechos humanos obviamente fue surgiendo en las constituciones venezolanas a partir de que en el mundo se colocaron los derechos humanos como un tema esencial con la Revolución Francesa en 1789 y también con la Constitución de los Estados Unidos y la creación de los Estados Unidos. Que fue anterior a la francesa, ¿no? En 1776, ciertamente. Por cierto, la primera escrita es la venezolana también en 1811, ¿no? Antes que la de Cádiz, ¿no? La venezolana es antes que la de Cádiz y es una constitución federal, redactada fundamentalmente por Juan Germán Rocio, ese gran venezolano de tiempos de la independencia. No han olvidado los venezolanos a Rocio. Tú hiciste mucho en tu programa de radio de la figura de Rocio y lo que le impuso él teóricamente a la Constitución. Sí, Rocio es uno de nuestros grandes civiles. Por supuesto, hay que hablar de Rocio permanentemente y referirse a la obra de él. Estamos hablando del hombre que redactó el acta de la independencia el 5 de julio, la Constitución Nacional, el libro teórico político más importante de todo ese periodo es El triunfo de la libertad sobre el despotismo de Rocio. Es un gran venezolano. Preso fuera del territorio también. Lo puso preso Monteverde y estuvo unos 3 años preso en Ceuta y en Melilla. En África, ¿no? Sí. Por cierto, creo que los restos están en Cúcuta o en Villa Rosario, habría que traerlos a Venezuela. Sí, él murió yendo a Cúcuta, iba a presidir el Congreso de Cúcuta de 1821 y murió por el camino, no por un accidente, sino que ya venía enfermo. Uno presume que de cáncer, en esa época no era fácil determinarlo, ¿no? Rafael, es importante esta mención porque hay lo diario de la política nacional e internacional, es la visita de la señora Bachelet, que es presidenta de Chile, y el tema de derechos humanos. ¿Cómo enmarcar más allá de lo circunstancial el tema de los derechos humanos desde la Revolución Francesa, pero ahora con la permanente exigencia de la comunidad internacional? Sí, cada vez más exigente la comunidad internacional con eso, y es un hecho importante que una mujer como Michelle Bachelet, que ha sido 2 veces presidente de Chile, que es médico, pediatra, sensibilizada con los temas de los derechos humanos, presida esta alta comisión de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y yo estimo que la visita de ella es importante. Hay un informe de marzo de este año, un primer informe donde ya se anuncia una serie de señalamientos en relación con los derechos humanos en Venezuela. Muy crítica frente al gobierno venezolano. Muy crítica, y razonablemente crítica, y uno sospecha que de esta visita, la visita tiene un significado sobre todo político, porque las comisiones técnicas vienen trabajando desde antes. Y seguirán aquí en Venezuela. Y seguirán aquí en Venezuela, y ojalá se establezca una oficina de las Naciones Unidas para la vigilancia de los derechos humanos. Yo creo que todo eso es ganancia para todos y para el espíritu democrático, porque es esencial a la democracia contemporánea el respeto a los derechos humanos en sus múltiples facetas, ¿no? En esa historia, ¿cuándo sería el inicio de todo este movimiento de los derechos humanos? Los derechos humanos yo lo vinculo estrechamente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza este espíritu planetario, globalizador, internacionalista, y cuando los estados tienen que ceder partes de soberanía en aras de un entendimiento regional o mundial, ¿no? Porque es importante que tengamos eso claro, ¿no? Que lo que viene pasando en el mundo es eso, que los estados tienen que ceder aspectos de su soberanía. Yo creo que ese es el aspecto más importante, ceder soberanía, porque algunos estados dicen, como somos soberanos, que nadie venga a vigilarme. Claro, pero es que eso no es posible en el mundo contemporáneo. Y si tú quieres sobrevivir en el mundo contemporáneo económica y políticamente, tienes que formar parte de bloques regionales, bien sea la Comunidad Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, Mercosur.
lo La que OEA. sea, la OEA, la Unión Europea, la Claro. OEA. Y ahí se cede soberanía. Y ahí se cede soberanía. Y eso es lo que viene ocurriendo en el mundo. Y el experimento más exitoso es la Unión Europea, ¿no? Que tiene esta circunstancia actual, a mi modo de ver, triste de la salida de Gran Bretaña con el Brexit, que creo que es un error, pero bueno, eso es lo que ellos están decidiendo. Que por cierto tiene un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que priva sobre el derecho nacional de los estados. Así es, y eso es muy importante junto con el Tratado de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. Claro. Hay que ver lo que eso significa para el mundo. Sí, sí. Eso es una cosa extraordinaria. La gente no realiza claramente lo que eso significa para el mundo, que los delitos de lesa humanidad no prescriban, que se persiguen en cualquier lugar del planeta. En cualquier tiempo, claro. En cualquier tiempo. Esa gran sorpresa que se llevó a Augusto Pinochet cuando fue a Londres y un juez español, Baltasar Garzón, lo hizo detener. 500 días estuvo en Inglaterra. 500 días estuvo retenido. Y la gente se preguntaba, pero ya va, ¿dónde se cometieron los delitos? En Chile. Sí, pero se cometieron contra unos españoles. Claro. Y un juez español puede perseguir al autor de los delitos en cualquier lugar del mundo. Esas son buenas noticias para la humanidad. Hay un presidente, ¿no? Charles Taylor de Liberia, preso en la Corte Penal Internacional con 40 años por delitos de lesa humanidad. Así es, y lo que viene para Sudán, exactamente. Lo están tratando de llevar a una corte internacional. Lo están tratando de llevar a una... Entonces, ahora, todo eso puede progresar y proceder porque los estados deciden ceder partes de su soberanía y llegar a unos acuerdos internacionales, ¿no? Ahora, cuando Francia decreta precisamente la Carta de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, ya abre un camino para esto en el Estado Nacional. Totalmente, y además el camino se abre sobre la base de los derechos individuales, claro. Es decir, el individuo es sagrado, es el epicentro de la vida comunitaria, es intocable. Por cierto, que es una idea cristiana y es una idea budista también. Pero muy liberal también, ¿no? Y una idea liberal, absolutamente liberal. Porque ya con la revolución rusa ya vienen otros derechos que son los sociales, o la Constitución mexicana, ¿no? Así es, y el tema los problemas empiezan cuando los derechos sociales se pretende que estén por encima de los derechos individuales. Ahí entramos en una cantidad de problemas. Son los regímenes totalitarios. Que son los regímenes totalitarios. Ya es la raza, es la clase política, es la clase social. Exactamente. Dictadura del proletariado, raza aria. Y el Estado por encima del individuo. Todo eso conduce a los mayores exabruptos y a las mayores injusticias, ¿no? Por eso es que el individuo es sagrado. Podemos decir que hoy hay un equilibrio entre los derechos sociales y los derechos políticos individuales, ¿no? Bueno, yo diría que avanzamos hacia un equilibrio y soy optimista en relación con el avance que ha tenido la humanidad hacia allá, pero falta mucho, falta mucho. No olvidemos que estas son ideas occidentales. Claro. Hay regiones del mundo donde no forman parte de estas tradiciones políticas que son básicamente griegas, ¿no? Y sobre todo el mundo islámico, sobre eso vamos a hablar después del corte. Ya regresamos con el profesor Rafael Arraiz, quien es historiador, profesor universitario, y también dado al análisis internacional. Ya regresamos.